solamente, y es mejor que dejarlo claro aquí, en materia de propiedad artística y literaria, ya lo hemos dicho varias veces, el artículo 3 del mismo acuerdo establece claramente que en materia de propiedad artística y literaria se regula de forma general para todos los 17 estados miembros, pero cada estado lo puede regular de forma especial, dado que en materia de propiedad artística y literaria, la materia de propiedad artística y literaria toca lo que es la tradición y el folclore de cada estado miembro. Luego, sí. Y esto... Y en ese punto que estamos hablando, a nivel nacional ya lo hemos regulado, ya lo hemos adaptado. Esto podría ser, en caso de que la respuesta fuera no, podría ser a que los abogados digan, pues no, pues todavía tenemos un vacío porque ahí es donde quieran ceñirse. Uno. Lo otro sería, decimos nacional y subregional. Ya sabemos lo que está ocurriendo entre los abogados sobre el artículo 8 de la Constitución que ha mencionado hace rato, diciendo que la República de Guinea Ecuatorial acata. Ahora, hay muchos abogados, y recordemos que Mateo no es abogado, pero en ese circuito sabemos que hay muchísimas diferencias de opiniones entre los abogados, quienes dicen, bueno, una convención, una ley, un tratado no puede ser superior a la ley fundamental. O que las personas dicen, no, otra persona dice, no, lo contrario, la ley fundamental es superior a... Y nos hacemos preguntas cuando nos centramos en lo que es el artículo 8 de esa ley. Entonces nos quedamos un poquito cortos cuando tenemos el aspecto ese de ley nacional y ley subregional. Sí, lo que deberíamos preguntarnos en este momento, ¿quién puede derogar a quién? ¿El acuerdo internacional o la Constitución? Ya sabemos buenamente que cuando un Estado quiere adherirse a una organización internacional, si la ley fundamental es contraria a lo que establecen los convenios internacionales, siempre y cuando se tiende a reformar la ley fundamental. No es una cuestión de superioridad, simplemente es que cuando un Estado quiere adherirse a una organización, debe ceñirse a las normas de esta organización. De hecho, si la Constitución Nacional contradice a lo que dice los acuerdos internacionales donde el Estado quiere adherirse, siempre el Estado tiene que ajustar la Constitución a lo que dice el acuerdo. Ajustar la Constitución o no adherirse, sería esto. O no adherirse. Si es que mi Constitución, la ley fundamental, ya es contrario al acuerdo internacional, o el Estado reforma la Constitución o no se adhiere, porque ya serían contrarias las dos normas. Desde luego. Para evitar problemas, mejor mejor lo que se suele hacer es reformar la Constitución en el aspecto que es contraria a lo que queremos adherirnos. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, el programa es Reflexiones Jurídicas todos los sábados a partir de las 3 horas. ¿Cómo entonces entender, luego de la explicación tan sencilla y elemental, hasta Mateo, que no es abogado, lo entiende, cómo entonces entender que para algunos profesionales de derecho sigue suscitando debate el asunto de la ley fundamental y los convenios? ¿Qué es lo que podría generar esto? ¿La carencia de formación o simplemente para alimentar los debates? Es que cada uno tiene su opinión y cada uno quiere decir lo que le da la gana, pero no podemos... No debería, porque si cada uno quiere decir lo que le da la gana, pues entonces nosotros o quizás podemos... por demasiado tiempo libre, porque... demasiado tiempo libre. Pero el tiempo libre para mí, yo quiero decir, el tiempo libre para mí es una oportunidad como para aprender y crecer. El hecho es que, Mateo, no podemos dar opiniones raras. Si es que en derecho hay un principio general del derecho que dice in claris non fit interpretatio. En lo claro no cabe interpretación. Si ya sabemos buenamente que cuando un Estado
quiere adherirse a una organización internacional y se choca, es decir, los acuerdos o las normas de esta organización internacional se chocan con las normas internas, lo que se suele hacer, y es lo que hacen todos los estados, o me adhiero o no. Si quiero adherirme, reformo mis normas nacionales. Si no, no estoy obligado. Nadie le obliga al Estado a adherirse a una organización internacional. Y el artículo 8 de la Constitución es claro en este sentido. El Estado de la República de Guinea Ecuatorial acata los principios del derecho internacional a los que se ha adherido. Y punto. Ahí no hay mucha interpretación, ahí no hay problema, no tenemos problemas en ese sentido. Por lo que, en materia de propiedad intelectual, en la República de Guinea Ecuatorial, con toda sinceridad, no hay vacío de ley. Entonces, nosotros los... Mateo dice nosotros, Mateo eres abogado. Pues los abogados entonces, para no hacer la pregunta esta que acaba de decir cuál es el instrumento legal, tienen que simplemente ceñirse al acuerdo de Bangui y ya está. El acuerdo de Bangui es nuestra ley nacional y subregional. Es de aplicación directa. Algunos escépticos dirán, no, una ley, porque muchas veces lo dicen, una ley interna, queremos una ley interna, pero apartando, o mejor dicho, omitiendo el asunto de que, bueno, al adherirse ya se convierta automáticamente en una ley nacional, que hay que aplicar sin tener que hacerse preguntas. Es verdad. Es que nosotros, la materia de propiedad intelectual es cosa netamente del Estado. Esta gestión le corresponde al Estado. Es el que debe llevar esta gestión. De hecho, el Estado, legalmente, el mismo Estado legisló, tal como acabamos de decir, con la ley número 5/2000, donde se crea lo que es la oficina, mediante esta ley, se crea lo que es la Oficina Nacional de Patentes y Marcas en el interior del CICTE. Y al constatar lo que es el principio de territorialidad en materia de propiedad intelectual, el Estado mismo vuelve a decir, para mejor proveer y proteger a mi ciudadanía, proteger la propiedad intelectual de mis ciudadanos, mejor me adhiero a este acuerdo porque es el que me da mucha más cobertura. Desde luego, sí. Me extiende más el territorio. Esto es lo que hay aquí. En materia de propiedad intelectual, lo vuelvo a decir, en Guinea Ecuatorial no hay vacío de ley. No lo hay. Tenemos el acuerdo de Bangui y es un acuerdo muy bueno. Es de aplicación directa en la República de Guinea Ecuatorial. Lo que el pequeño problema que tenemos es en materia de propiedad artística y literaria, donde el mismo acuerdo de Bangui ya refleja que cada estado sí, lo debe regular de forma especial. Sí. Y nosotros ya sabemos que en derecho, en la ausencia de una ley especial, se aplica la ley general. Se aplica la ley general. Esta ley general es la que llamamos acuerdo de Bangui. Es el séptimo nexo del acuerdo de Bangui que regula la materia de propiedad artística y literaria. Ahora, lo que hemos de hacer es legislar de forma especial para entender lo que es lo que realmente es nuestra tradición, lo que es el folclore nacional, porque cada estado lo debe hacer de su manera y este trabajo ya ha sido hecho. Ya está hecho. Desde 2022 el CICTE, y gracias a la colaboración de la Organización Africana de Propiedad Intelectual y la AFRIPI, es otra organización de propiedad intelectual, conjuntamente con Francia, hemos elaborado un proyecto de ley de propiedad artística y literaria. Este proyecto de ley... No hay ningún motivo como para decir que hay un vacío legal en respecto a este proyecto de ley todavía está en el conducto administrativo legal. Esperamos que nuestro gobierno haga su trabajo, porque el CICTE ya ha hecho el trabajo que debe hacer. Hemos propuesto mediante el conducto del Ministerio de Información, Prensa y Cultura,
porque desde 2022 lo entregamos primero al Ministerio de Cultura. Y al parecer hubo problemas. El problema fue que la ley que el CICTE elevó a la primatura como su entidad, como podemos decir, como su tutor. Esta misma ley, como enviamos al Ministerio de Cultura un ejemplar, el ministro de Cultura vuelve a elevar la misma ley a la primatura como si fuese de su trabajo. Lo que generó problemas cuando la primatura quiere tramitar la ley, elevarlo al Consejo de Ministros. Encuentran que una sola ley la han tramitado dos entidades distintas, lo cual hizo que lo devuelvan y decir que el Ministerio de Cultura y el CICTE lleguen a un acuerdo, a pesar de que estos acuerdos ya se habían hecho, porque en el momento de elaborar la ley estuvo el ministro de Cultura y sus técnicos estuvieron presentes. Sí. Se hizo el trabajo. Quedamos en el acuerdo de que el CICTE se encarga de lo que son los registros en toda la materia de propiedad intelectual, los registros y protección. Y el Ministerio de Cultura se encargaría de lo que son los organismos de gestión colectiva. Pero después los mismos vuelven a hacer la tramitación personal, lo cual nos dificultó el trabajo. Pero hace poco, el mes pasado, creo que en abril, volvimos a tener un encuentro con el actual ministro de Información, Prensa y Cultura, donde después de varias reuniones entre los técnicos del Ministerio de Información, Prensa y Cultura y los técnicos del CICTE, volvemos a examinar la ley y se ha entregado de nuevo al ministro de Información, Prensa y Cultura, el presidente del CICTE y toda su cúpula, y con este abogado que habla, explicamos con claridad al excelentísimo señor ministro de Información, Prensa y Cultura, ministro de Estado, al ministro de Estado, le explicamos, y el ministro de Estado felicitó grandemente al CICTE por el brillante trabajo, y él mismo se comprometió a elevarlo de nuevo a la primatura. Es decir, el trabajo ya está hecho. Esperamos ahora a que el gobierno nos haga el favor de tramitarnos la ley al Parlamento y posteriormente ser publicado y sancionado por el jefe de Estado. Muy bien, nosotros creemos que con esos trámites, pues todo, por esta vez, todo irá bien. Tenemos ya las 13 horas con 43 minutos, vamos finalizando y vamos a entrar en el medio de la temática, los principales aspectos del derecho de autor. Lo vamos a hacer en 10 minutos porque ya no nos queda mucho tiempo. Adelante. Sí, lo que hicimos durante el seminario, el temario elegido para tal ocasión, es el siguiente. Explicamos cuál es el objeto del derecho de autor, los criterios de protección de la obra y las obras protegidas. Muchas veces la gente suele creer que todas las obras pueden ser protegidas. Y los que llevan a cabo el trabajo del registro y protección deben saber qué obras pueden ser protegidas y qué obras no. Cuando una persona trae el expediente, primero debemos examinar el expediente y decirle: señor, en virtud a lo que usted nos ha traído, esta obra no se puede registrar por tal motivo, por tal motivo. También enseñamos lo que son los sujetos del derecho de autor. Los sujetos del derecho de autor, el punto de la autoría y la titularidad, y los tipos de titulares. Porque hay autores y los que tienen el derecho de autor, sí, y los que tienen el derecho conexo al derecho de autor. Porque está el autor y está, por ejemplo, en materia de la música, hay cantautores. Uno mismo escribe su propia canción y él mismo lo canta, sí, interpreta. Pero hay otros que son solamente solo escribe la canción, sí, y entrega a otra persona, sí, para que sea quien lo cante. Sí.
El derecho de autor en este sentido pertenece al que ha escrito la canción. Él es el dueño de la canción. El otro es simplemente un intérprete. Un intérprete de la canción. Y en este caso no puede reclamar. En este caso puede reclamar. Tiene el derecho conexo al derecho de autor. Tiene unos derechos sobre la obra, pero no es el dueño de la obra. No es el propietario intelectual de la obra. Entonces, todo eso también lo hemos enseñado a los seminaristas. También enseñamos lo que es el contenido del derecho de autor, que es muy importante. Tenemos ahí lo que son los derechos morales y los derechos conexos. En virtud a lo que es el Convenio Internacional sobre Derechos Humanos de 1948, este convenio establece que los derechos morales de un autor son derechos humanos. Igual que lo establece nuestra ley fundamental en su artículo 13, inciso primero, inciso A, quiero decir, ahí se establece que los derechos morales son, el derecho moral es un derecho fundamental. Sí. Los derechos fundamentales son inalienables, son imprescriptibles, son irrenunciables. Es decir, son derechos que le pertenecen a la persona, aunque ya estás muerto. El derecho de autor, la ley dice que la obra se protege desde su creación, no por el registro. Desde la creación de la obra, el derecho de autor, el derecho moral del autor, se protege desde su creación. Toda la vida del autor. Y según el acuerdo de Bangui en su séptimo anexo, más 50 años después de su muerte, los derechos permanecen. Aunque hayas muerto, el derecho moral sigue intacto. Sí. No se toca. Es decir, por ejemplo, hoy en día se sigue hablando de las obras de Platón, de Aristóteles, de todos esos autores que murieron hace más de 2000 años. Se sigue hablando de ellos. ¿Es por qué? Porque el derecho moral les asiste, es un derecho humano. Este derecho no se quita. Hemos enseñado a la gente, a los seminaristas, que sepan apreciar ese derecho y hacer ver a la gente que en caso de algo, cómo se puede proteger. Después están ahí también los derechos patrimoniales. Ahí es donde ya viene la economía. El derecho patrimonial le corresponde solo y exclusivamente al autor durante toda su vida y 50 años después de su muerte. Es decir, la obra cae al dominio público después de 50 años de la muerte del autor. Es cuando cualquier otra persona ya puede utilizar esta obra, ya puede vender, ya puede reproducir como le dé la gana, sin la autorización del autor. Salvo, lo único que debe hacer es notificar, mantener lo que es el derecho moral. Lo que significa que en la reproducción que usted hace, cualquier cosa que usted hace con la obra, hay que mencionar quién es el dueño de la obra. Esto sí que es el derecho moral, porque el contenido de la obra le pertenece al autor. Es lo que hay que mantener. Los derechos morales son derechos los derechos patrimoniales son los derechos del autor. Y ese derecho nos indica que cualquier ganancia que genere la obra solo le deben pertenecer al autor y no a nadie más. Nadie debe ganar dinero con la obra que ha publicado otro. Entonces, esta también ha sido lo que son uno de los temas. El cuarto tema fue lo que son las formas de transmisión de los derechos de los derechos patrimoniales. Forma de transmisión. Las formas de transmisión. Yo, como el autor de la obra, tengo derecho a transmitirlo a quien me dé la gana. Puedo decir que quiero ceder mi obra a Mateo. Que Mateo haga con la obra lo que quiere, con tal de que los derechos morales los siga manteniendo. Entonces, la forma de transmitirlo se puede hacer mediante un contrato. Por ejemplo, lo de la gestión colectiva de los derechos de autor. Un organismo de gestión colectiva puede llegar a un acuerdo con un autor de una obra. Le cede los derechos mediante un contrato. El organismo de gestión colectiva vende, reproduce y protege
todo lo que quiere, hace con la obra lo que quiere, con tal de pagarle al autor su porcentaje cada cierto tiempo, según lo acordado en el contrato. Esta es una forma de ceder una obra. También se puede ceder mediante testamento o sucesión. Testamento en el sentido que como una obra es propiedad privada de una persona, es igual que tienes una casa, un terreno o un coche. Es una de tus propiedades. En el momento de elaborar un testamento, usted pone, el testamento es el documento donde la persona pone su última voluntad. Desde luego. Sí. En caso de mi muerte, tal persona es el que se quedará con mis bienes. Mis bienes los destino, digamos, a una ONG o los dejo para el Estado o a mis hijos o a cualquier otra persona. Este es mi derecho, puedo hacerlo. También se puede hacer mediante el Ministerio de la Ley. El Ministerio de la Ley aquí ya... Es un término que hay que explicar. Ministerio de la Ley. Ministerio de la Ley ¿Sería que el Ministerio de Justicia? No, lo que la ley misma establece, la manera en que una persona también puede volver a transmitir sus derechos. Porque hay muchísimas formas que la ley establece. Puede ser mediante una cesión, si es una obra colectiva, como son las, cómo puedes ir dejando los derechos, cómo puedes ceder tus derechos. También puede ser mediante un ministerio de la ley. La manera que la ley misma ya establece, que aparte de mediante un contrato o mediante sucesión o testamento, también se puede hacer de tal manera, de tal manera. Muy bien, Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, todavía tenemos muchísimas cosas por contar, pero ya es tiempo, ya es tiempo de sí. Marcharse. Bien, Radio Nacional de Guinea Ecuatorial Malabo, el programa es Reflexiones Jurídicas, todos los sábados a partir de las 13 horas. Señor Florentino, llegamos al final del programa. Mensaje para cerrar, tenemos 2 minutos. Gracias, Mateo. Espero que los compañeros no me hayan malinterpretado, que nadie me malinterprete. Está claro que en Guinea Ecuatorial muchos de nosotros, mucha gente no han dado la importancia de la propiedad intelectual. Pero quiero hacerles ver a la gente que ni un país del mundo puede desarrollarse sin la propiedad intelectual. El guineano espera que el gobierno haga todo. Para desarrollar el país esperan que el gobierno lo haga todo. Pero ni Estados Unidos ni Europa se han desarrollado solo por el gobierno. Se han desarrollado sobre todo por el trabajo personal de cada ciudadano. Cada uno puede utilizar su mente para crear. Hace poco discutí un poco con un compañero que hoy en día está en España, en el grupo que estudiamos juntos aquí. Cuando yo mandé en el grupo que mañana vamos a hablar del 13 de septiembre, Día de la Tecnología y la Propiedad Intelectual, él me dice, ¿qué tecnología hay en Guinea si seguís comprando hasta cerillas en Camerún? Es cuando yo le digo, sí, es verdad lo que tú dices, pero ¿tú qué has hecho para que el país tenga que al menos... Y llegamos entonces a ese asunto de ya no decir ¿qué hace mi país por mí? ¿Qué hace mi país por mí? Esto era lo contrario. ¿Qué hago yo por mi país? Perfecto, sí. Que cada uno de nosotros tenga la conciencia de que el país no se va a desarrollar solo por el gobierno. El país se va a desarrollar por nosotros mismos. Desde luego. Debemos trabajar, utilizar nuestras mentes, debemos crear. En materia de propiedad intelectual, vamos cerrando. Todo lo que tú hagas es importante. Crea. Cualquier cosa es importante. Tu mente es importante. Desarrollemos el país nosotros mismos. Gracias a los ciudadanos de Estados Unidos. Estados Unidos es hoy lo que es. Desde luego. Y vamos a decir lo mismo. Gracias a Guinea Ecuatorial. Gracias a los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial va a llegar donde tiene que llegar. Donde Señores, tiene que llegar. Así llegamos al final del programa de hoy. De paso ya le mando los saludos del señor Bahamonde. Señor Bahamonde, que sabemos que es uno de los que muchas veces suele participar en el programa, ha dicho que yo le transmita sus saludos
y sus felicitaciones, que nos suele seguir y que, bueno, enhorabuena por lo que está haciendo. Muchísimas gracias, Ilustre. Es una persona que siempre me suele decir, sí, me gusta, hay que investigar, desde es luego, muy importante investigar muy bien. y serás muy bueno. Muy bien, señor Bamonde, muchísimas gracias, buenas tardes igualmente y gracias por escuchar la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. Señores, hemos llegado al final del programa de hoy, ha sido un placer estar con todos ustedes. Solemos decir esto y no suele pasar, pero es un problema técnico que suele pasar. La próxima semana tendrán el programa en las redes sociales. Sí, uno dice, pues yo llevo tiempo esperando hasta ahora. Por favor, paciencia, esto va a llegar y cuando llegue, pues vamos a disfrutar de ello. Gracias por estar ahí y que tengan un feliz fin de semana.